Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, contentos, a gusto. ¿Suficiente distancia? Sí, ¿no? Es un gusto para mí, la verdad, estar aquí nuevamente. Ya no hablando nada más a la cámara. Se había vuelto un poco aburrido. Pero me da mucho gusto estar aquí. Gracias a Dios porque podemos reunirnos nuevamente. Y como decía Cristian, ¿no? La verdad es que hay que hacer caso a las recomendaciones. Conforme vayamos haciendo caso y vayan pasando las incidencias y los casos de coronavirus, pues vamos a ir mejorando y podemos juntar más. Entonces no hay que ser parte del problema, ¿no? Sino que no queremos que en la iglesia se contagiaron o algo así. Entonces hay que respetar, por eso estamos tan lejos y por eso estamos haciendo todo esto. Y les pido paciencia, les pido pues obviamente cooperación, ¿verdad? Porque la realidad es que esta pandemia espero que nos haya puesto a pensar muchas cosas, ¿no? Nos haya acercado a Dios, nos haya acercado a nuestras familias, porque pues pasamos más tiempo, teníamos más tiempo de reflexionar, de platicar. Y esta mañana quiero que te acuerdes ese momento en donde te enteraste que nos teníamos que quedar encerrados, que ya no íbamos a poder salir, ¿no? ¿Cómo se sintió? Porque fue hace ya un rato, ¿no? Fue hace como 5 meses. Entonces, no sé si te acuerdas qué pensaste, si dijiste, caray, ahora sí en serio, ¿no? Como que a lo mejor no pensamos tanto en que iba a durar lo que ha durado, no pensamos que iba a ser tan grave, pero nos ha hecho valorar, creo yo que nos ha hecho valorar lo que tenemos o lo que teníamos, y que pues era muy fácil hablarle por teléfono a alguien, era muy fácil irlo a ver, y pues no siempre lo hacíamos. Ahora como que ha tomado un valor adicional. Yo me acuerdo que me puse a orar, ¿no? Cuando salió todo esto y dije, pues Señor, te pido que pues esto pase, que pase pronto, que no sea tan grave, ¿verdad? Y pues pedí todo lo que yo pensé, ¿no? Que podía hacer, todo lo que podía pasar, pero nunca pensé que íbamos a estar 5 meses después todos enmascarados y así seguir, ¿no? Entonces muchas veces lo que pasa cuando oramos y no se nos contesta la oración de forma inmediata o de forma rápida, es que nos podemos molestar, ¿no? O sea, ¿quién de aquí no ha orado porque nos podamos reunir nuevamente y que regrese toda la normalidad? Todos, ¿no? Yo creo. Entonces, como no sucede, dices, pues, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no me contesta, no? ¿Y por qué no me hace caso? Y muchas veces la reacción natural, pues, es que nos molestamos un poquito. Nos molestamos con esto de que, pues, ¿por qué no me contesta? ¿Y por qué no...? O sea, ya me harté de ir a la escuela en línea y ya me harté de estar teniendo la reunión de jóvenes, ¿no? Viendo las pantallitas, pero entonces nos molestamos. Y creo que mucho tiene que ver con nuestra actitud como sociedad de la atención al cliente, ¿no? Que si algo no me gusta, si un producto no me convence, si un servicio no me satisface, pues lo cambio y ya, ¿no? Es nuestra forma de castigar a las empresas pues para que se pongan las pilas, ¿verdad? Que nos den las cosas de calidad. Y es como consumidores es el poder que tenemos. Ya, pues cambio de producto, cambio de lugar y ya no vengo, ¿no? Pero muchas veces queremos hacer eso con Dios. Tenemos esa misma actitud hacia Dios de, pues, ¿por qué no me haces caso, no? Entonces lo castigamos. Pues esta semana no leo mi Biblia, a ver qué haces, ¿no? Y tenemos como ese enfoque de que si Dios no me atiende, pues entonces estoy molesto y no están sucediendo las cosas como queremos, cuando queremos, y es algo que a lo mejor, ¿verdad?, te ha sucedido con esta pandemia. Y es interesante porque el pasaje de esta mañana vamos a hablar de un evento, ¿verdad?, de un suceso muy triste, de una situación terrible desde el punto de vista humano, donde un amigo de Jesús, un amigo de los discípulos, pues estaba enfermo y seguramente se iba a morir. Pero Jesús no les contesta como ellos querían, no les contesta como ellos esperaban a lo mejor, y vamos a ver la reacción que tienen tanto los discípulos como las familiares, como los que están ahí en el funeral, y ver esas reacciones comparadas con la perspectiva de Jesús a este respecto. Entonces nos toca
leer Juan, capítulo 11, si me pueden acompañar. Juan, capítulo 11, vamos a leer del 1 hasta el 44. Es la segunda vez que lo leo, está un poquito largo, entonces, si se me sale un gallito o algo, ahí pido paciencia. Juan 11, del 1 al 44. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llene ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta mañana porque nos permites reunirnos nuevamente, Señor. Te pido por favor que tú nos cuides, Señor, que tú nos protejas, que podamos estar juntos una vez más en armonía, Señor, estudiando tu palabra. Te pido que esta mañana toques nuestros corazones para darnos convicción, Señor, hacer que cambiemos, Señor, y ajustemos nuestra vida a lo que tú quieres para nosotros. Te pido que quites todo estorbo esta mañana y que
pues nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, después de esta historia es un poco larga, dije no puedo quitarle ningún pedazo, todas son importantes y creo que no nos hace nada de daño leer más Biblia, ¿verdad? Entonces, un poquito de contexto. En el capítulo anterior, Jesús otra vez dice que Él y el Padre son uno, y entonces lo quiere volver a apedrear, y se escapa milagrosamente, se va al Jordán. Entonces está aquí un poco alejado de todos estos problemas, y le llega la noticia de que Lázaro está enfermo. Entonces, con esta noticia, con su reacción y todo, vamos a ver qué aprendemos de este pasaje. Primero que nada, se topan con una situación adversa, ¿verdad? Lázaro está enfermo, seguramente estaba a punto de morir, y con una situación como esta, que es a lo mejor más común en estos días, pues es cuando en realidad pensamos o sentimos que ya se puso seria la situación. Cuando estás en un peligro de muerte, como que entonces ahora sí te pones a pensar, ¿no? Y es que el tema de la muerte es algo que no nos gusta. En términos generales, como que, pues, tratamos de evitar el tema, no es algo que nos encante hablar de eso, y mucho tiene que ver con el miedo que nos da o que representa lo desconocido. Y es algo como muy final, no sé si están de acuerdo, o sea, la muerte es algo muy final, como que todo lo que has hecho, todos los esfuerzos, todo el trabajo, pues hasta aquí llegó, y hasta aquí llegamos, ¿no? Pero cuando se enteran de esto, los discípulos de Jesús parece que están más preocupados por ellos mismos que por la muerte de Lázaro. En el versículo 8 dicen, ¿otra vez quieres ir allá? Pues no ves que te querían apedrear y pues Betania estaba cerquitita de Jerusalén, como que pues, o sea, ¿por qué nos estás poniendo en peligro? Porque si te pasa algo a ti, pues seguramente nos van a querer hacer a nosotros lo mismo. Y tienen como este conflicto de decir, pero ¿por qué quieres ir allá otra vez, no? Y luego tiene una cuestión como extraña, que pudo haber sido rara para ellos, porque el versículo 5 nos dice que Jesús los amaba. Amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Como que dice, espérame, o sea, si estás hablando de una enfermedad, te están buscando, pues rápido, ¿no? Vamos a ver qué está pasando. Y dice, no, se quedó 2 días más. Entonces los discípulos han de haber estado un poco confundidos, de decir, pues a lo mejor sí tiene miedo, o a lo mejor sí estaba grave la situación, o por qué no les estará haciendo caso rápidamente. Y si analizamos el punto de vista de los discípulos, ellos ya tenían mucha experiencia con Jesús, habían estado más de 3 años ahí con Él, habían visto que sanaba gente, paralíticos, ciegos, ¿no? O sea, lo tocaban y se sanaban, conocía la canción, había sanado gente a distancia, como el hijo del oficial del rey. Entonces, como que esta reacción de Jesús está rara, como que no había hecho lo que normalmente hacía. Y por otro lado, es interesante que tienen miedo de ir allá, cuando ya han visto que Jesús se zafa siempre, ¿no? Como que nunca lo han atrapado, en ocasiones hasta de forma milagrosa. Pero entonces, ¿qué estaban haciendo ellos con la experiencia que ya tenían? Y es algo que nos podemos preguntar nosotros mismos. Cuando Dios nos contesta, cuando Dios hace cosas en nuestra vida, ¿tenemos algún tipo de registro? O sea, ¿nos acordamos de lo que Dios va haciendo? ¿O cada vez que tenemos una circunstancia empezamos de cero? ¡Ay, Dios, por favor! ¿No? Y nos ponemos así en el gran drama. ¿O echas mano de lo que Dios ya ha hecho en tu vida para decir, ah, claro, esta vez hizo esto, esta otra vez hizo esto? Yo no sé qué vaya a hacer, pero yo confío en Dios. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan o el Evangelio de los Evangelios y estamos leyendo así de corridito, como que decimos, ay, pues acaba de sanar al ciego o acaba de sanar a este, ¿no? Como que ¿por qué estaban estresados? Pero entre historia y historia, pues pasa tiempo, pasa algo de tiempo, como también en nuestra vida. Entre circunstancia difícil y circunstancia difícil a veces pasa tiempo, y si no echamos mano de la experiencia que ya tenemos, se nos puede olvidar que Dios está en control. O sea, cada experiencia que Dios nos da, cada experiencia, cada situación que tenemos, nos debería de ayudar a conocer un aspecto más de Jesús. Como, o sea, muchas veces si no tenemos claro que Dios está en control, podemos deprimirnos un poquito, ¿no? Como Tomás, que dice, bueno, pues vamos también nosotros para que muramos con Él, ¿no? Y dices, a lo mejor no estaba entendiendo bien qué iba a pasar, no estaba entendiendo bien pues, que venía,
Y podemos decir que por lo menos decidió seguir a Jesús y decidió animar a sus discípulos a decir, pues aunque nos cueste la vida, pues vamos a seguir. Entonces está bien, que bueno, eso es lo que hay que hacer. Que no nos importe lo que pase, vamos a seguir a Jesús. Pero por otro lado, el tono del que lo dice, pues como que dices, qué poca fe de que, ¿en serio crees que te está diciendo Jesús, vamos allá para que muramos todos? Como que se ve que no habían, a lo mejor no tenían claro lo que estaba pasando. Pero muchas veces cuando tenemos una circunstancia adversa, nos podemos quedar enterrados en nuestra tristeza, en nuestro miedo de las cosas, si nos perdemos de vista que Dios está en control. Y así como reaccionaron los discípulos, a lo mejor a veces reaccionamos nosotros, de decir, ay, no, es que quién sabe qué va a hacer, pero yo, y me siento, y tengo miedo, y esto y lo otro. Entonces, cuando vemos eso, vamos a contrastarlo con cómo reacciona Jesús. Jesús en el versículo 4 les dice claramente, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces claramente les dicen, esto no es para muerte. ¿Se acuerdan cuando estaba con el ciego que le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? Y él dice, no, sino ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces cuando él dice que esto va a ser para la gloria de Dios, debieron haberse emocionado. Decir, órale, pues a ver, vamos a ver qué va a hacer esta vez, ¿no? Tenía que haber como ese sentido de va a pasar algo. Cuando Dios dice esto, va a pasar algo. Pero escuchen que dice, no es para muerte. Pasan unos versículos más adelante y les dice, Lázaro ha muerto. A ver, ¿cómo? Acabas de decir que no es para muerte y pasa un ratito y nos dice que ya murió. Pues entienden la complicación de la mente de los discípulos han de haber dicho, pues no, que no. Isaías dice que bienaventurados todos los que confían en él. Porque no importa lo que está sucediendo, no importa lo que vemos nosotros, no importa lo que vivimos, lo que importa es que lo que Dios dice se va a cumplir. Y lo tenemos que creer, ¿sí o no? O sea, si tú no confías en lo que Dios dice, te pasa este conflicto de decir, pues, ¿cómo que ya murió? Se había dicho que no era para muerte. Pero entonces dicen, no, si él dijo que no era para muerte, pues no es para muerte. Pero está muerto, sí, no importa. Algo va a hacer. Yo confío en que Dios va a hacer algo y tiene un propósito para esto. Y luego dice, cuando ya les dice que Lázaro ha muerto, dice, y me alegro por vosotros. ¿Cómo que te alegras por nosotros? Si lo queríamos y era nuestro amigo y se está muriendo y ya se murió. O sea, ¿cómo que te alegras por nosotros? Qué raras cosas está diciendo Cristo. Dice, me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. O sea, ¿no habían creído o se habían creído? Claro que habían creído, entonces, ¿cómo que para que creáis? Entonces, o sea, todo esto ha estado muy raro en la mente de ellos. O sea, estaban viendo lo que nosotros normalmente vemos en la vida, pero ¿cómo que para que creer si ya habíamos creído? Porque tenemos que creer más. Tenemos que creer más. Cada elemento que Dios hace, cada cosa que Dios hace en nuestra vida, nos da un poquito más de fe en Él. Se revela de una forma nueva en nuestra vida. O sea, no es lo mismo creer en Él para salvación, que creer en Él para salir de un problema, que creer en Él para poder cambiar nuestro carácter. Entonces vas creyendo más en Él. Y esto es lo que Cristo les quería enseñar. Porque muchas veces en la vida, cuando no entendemos qué está pasando, y le pedimos a Dios algo y no nos contesta como nos gusta, no nos contesta cuando nos gusta, tiramos la toalla. Decimos, bueno, si Él no va a hacer algo, yo voy a hacer algo. Y pues tomamos el control de nuestra vida y decimos, esto es lo que yo voy a hacer. Cuando si entendemos que Dios tiene el control, deberíamos de esperar. Llevamos 5 meses esperando que nos conteste esta oración, ¿no? ¿Y Dios sigue en control o no? Sí, claro que sigue en control. Entonces tenemos que pensar, algo nos quiere enseñar, algo está pasando o Él quiere que suceda algo para que pues, aprendamos algo o no sabemos, pero confiamos en Él. Porque si no, entonces las circunstancias se vuelven solamente problemas. O sea, lo vemos como un problema, lo vemos como algo que me está afectando y no lo vemos como algo que es una oportunidad para glorificar a Dios. No lo vemos como que Dios seguramente va a hacer algo aquí.
sino, ay, no, qué barbaridad. Lo que me afecta a mí, lo que yo veo. Y no estamos viendo desde el punto de vista de Dios qué es lo que está pasando. Y es que tenemos que creer más y más y más en Él. Y cuando pasa algo dices amén, ¿por qué? Pues porque más gente va a creer en Él y yo voy a creer más en Él, porque va a hacer algo. Entonces, no significa que cuando hay una situación adversa pues no hagamos nada, pero tenemos que hacer lo que hicieron Marta y María. Tenemos que buscar a Jesús y confiar que Él es el que nos puede dar la solución. Entonces, Cristo es la solución a nuestras adversidades, a nuestros problemas. Y tanto Marta como María como Lázaro tenían una relación con Él. Habían experimentado muchas cosas seguramente y ellas sabían que Él era el que podía hacer algo, por eso lo mandan llamar. Sin embargo, cuando aparece Cristo, llega 4 días tarde. 4 días tarde. Dices, híjole, ahora sí, se pasó, ¿no? O sea, se pasó de impuntual. Entonces llega Jesús con Marta. ¿Y cómo lo recibe Marta? ¡Ay, Señor! Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego las quejas, ¿no? Luego las quejas de que, híjole, no escuchaste mi sugerencia. Yo te pedí que lo hicieras así, pues no llegaste tarde. Le estás diciendo, la regaste. Luego al ladito le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces vemos a Marta que está batallando con, o sea, sí sé quién eres y sí sé lo que puedes hacer, pero pues no lo veo y, o sea, llegaste tarde, que ya se murió, pues yo aquí, ¿no? Y muchas veces tenemos estas batallas cuando tenemos circunstancias adversas, como que nos gustaría una solución X y vemos que Dios no lo hace y como que nos frustramos, pero no sabemos quién es, entonces estamos en estira y afloja, ¿no? Y luego Jesús le contesta, le dice, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y en vez de que se ponga a brincar de gusto y decir, wow, qué maravilla, luego acomoda lo que Jesús dice a lo que ella entiende. Lo acomoda a su mente y dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, sí, ya saben que todos lo creemos, ¿no? O sea, ella como que sí lo creía, pero no estaba escuchando a Jesús. Entonces, dice, sí, está bien, yo sé que lo resucitarás en el día postrero. Y en el versículo 25 Jesús le está dando una lección, ¿no? Ahora sí que para esto vine, para aclararte este punto que no lo tienes muy claro. Y vemos aquí el quinto, yo soy, la quinta vez que dice Jesús que es algo, yo soy. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces le está explicando, a ver, no, espérame. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque esté dormido, va a vivir en el día postrero. Pero además le dice, todo aquel que vive, o sea, que está vivo, está aquí entre nosotros y cree en mí, no morirá eternamente. Y este es el mensaje que le está dando, así como, a ver, no solo es allá, no solo la resurrección, no es algo tan a futuro. O sea, yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo soy la clave. La clave es ver a Jesús. La clave es poner nuestra fe en Jesús. O sea, sin importar lo terrible de las circunstancias, sin importar lo que esté pasando en nuestra vida, le está diciendo, yo soy la clave. Y dices, ok, entonces, se ha de haber como confundido un poco, o sea, ¿lo vas a resucitar ahorita o después? ¿O ahorita y después? ¿O qué parte no entendí? Pero le está aclarando una cuestión que ella tenía un poco de entendimiento, pero lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Y los discípulos que estaban ahí, a lo mejor estaban uniendo los puntitos, ¿no? Porque desde el principio del pasaje dice que, el versículo 4 les dice cuál era el plan. Que esta enfermedad no es para muerte. Entonces ya se murió y ahora dice que va a resucitar. ¿Qué está pasando? No han de haber estado así como emocionados. Y por eso le dice a Marta, ¿crees esto? La pregunta que le hace es, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y ella contesta, sí, claro, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, la pregunta que nos brinca a nosotros es, ¿nosotros creemos esto? ¿Creemos que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Creemos que Él es el Mesías, que es Dios? ¿Nuestra confianza está puesta en Él? Todos. Claro que sí. Ok, ¿lo creemos? ¿Se nota?
actuamos como que confiamos en que Él es Dios, porque entonces llegamos al objetivo de esta adversidad. ¿Para qué pasó todo esto? Entonces llegamos y Marta dice que ella sí creyó que Jesús era el Mesías. Los discípulos también ya habían creído que Él era el Mesías, como por eso lo seguían, ¿no? Pero entonces, ¿por qué les dice en el versículo 15 que todo esto era para que creyeran? Pues les estaba dando un elemento adicional, quería que llegaran al punto de que creyeran algo adicional. Entonces, si seguimos en la historia, vemos que van al sepulcro, ya están todos llorando, están en gran drama, ¿verdad? Y ahora llega también María, y María le dice lo mismo: si hubieras llegado, ¿no? Si hubieras llegado antes no habría muerto. Y están todos en un drama, y hay mucha gente. Nos dice el pasaje que estaban en Betania, que estaba a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, y esta pues era una familia influyente, porque pues vinieron muchos a acompañarla, ¿no? en el funeral, porque después de 4 días seguía viendo mucha gente. Entonces pues nos deja claro que era gente querida. Y entonces imagínense la escena: llega Jesús y todo el mundo está llorando, todo el mundo está en un gran drama, ¿verdad? Y Jesús se conmueve. Jesús se conmueve, dice que se le movieron las entrañas, ¿no? O sea, su espíritu se conmovió. Y dices, el versículo 35 dice: Jesús lloró. Y dices, ay, pero como para qué llora si ahorita lo va a revivir, ¿no? Que él ya sabía que venía, o sea, ¿por qué lloró? Y la realidad es que cuando Jesús se conmueve, sabemos que tenemos un sacerdote que nos entiende, un sumo sacerdote que nos entiende en todo y vivió lo mismo que vivimos. Entonces él ve la escena y se empieza a conmover por la tristeza que está inundando a toda la gente que estaba ahí. La tristeza que viene por la desesperanza, de decir, pues la muerte termina todo. Entonces él dice: qué barbaridad, qué triste morir sin esperanza. O sea, qué bueno que vine, ¿verdad? Qué bueno que para eso vine. Seguramente estaba pensando algo así. 1 Tesalonicenses 4:13 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Y es que yo creo que no hay nada más triste que morir sin esperanza. Y, o sea, el mismo Salvador del mundo lloró por esta tristeza, decir, híjole, imagínate morir sin esperanza. Y entonces lo ven llorando, ¿no? Lo ven llorando la gente que está ahí, dicen, ay, mira cómo lo quería. Y luego empiezan las quejas, empiezan a decir otros, pues no pudo que sanó al ciego el nacimiento haberlo curado para que no se muriera. O sea, yo lo hubiera hecho, si eso tuviera sus poderes, yo lo hubiera hecho, ¿no? Entonces empiezan luego las quejas otra vez. Y Jesús así como que, a ver, espérense tantito, a ver, quite la piedra, por favor. Y Marta, no, espérate, guácala, ¿no? O sea, ya huele feo. O sea, ya hiede, pues es de 4 días. ¿No? Y Jesús así como, a ver, ¿querías que viniera? ¿Yo puedo hacer algo? ¿Crees que soy el Mesías? ¿Crees que puedo hacer algo? ¿Me vas a dejar trabajar o no? Porque imagínense que dicen, quite la piedra. Y digan, no, está muy pesada. Ah, bueno, pues entonces vámonos, ¿no? O, huele feo. Ah, bueno, entonces no hay que hacer nada porque pues, huele feo, ¿no? Y muchas veces así somos. Confiamos en Jesús, sí, es nuestro Salvador, amén. Le pedimos algo y empieza a hacer algo, te pide que hagas algo y dices, no, está muy pesada esta piedra, no. Mejor quítala tú, ¿no? Pues tú estás más fuerte. Entonces, o sea, ¿por qué Cristo no dijo, quítate piedra? Dijo, a ver, quítela. Hagan una partecita, quiero que participen de lo que yo estoy haciendo. No, espérate, es que va a oler feo. O sea, tampoco nos gustan sus métodos, tampoco nos gusta lo que dice. Pues podemos estar estorbando lo que Dios está contestando o no. Estamos tan metidos en lo que nosotros vemos, en nuestra perspectiva, en nuestra lógica, en nuestra perspectiva. Pues imagínense lo que hubiera pasado si lo convencen de que estaba muy pesada la piedra, o no, que estaba grande, o porque pues, olía feo, entonces se hubieran perdido del milagro. Entonces, cuando Él dice esto que estamos a punto a donde estamos llegando, tenemos que entender que Dios tiene el plan y nosotros tenemos que confiar en lo que Él está haciendo. Nosotros estamos de espectadores de lo que Él hace, tenemos que hacer la partecita que nos toca porque tenemos que obedecer.
Y este es el séptimo y último milagro que encontramos en Juan. Es el último milagro que nos narra de las cosas que hace Jesús. Entonces, cuando ya quitan la piedra, una vez que la gente obedece, se empieza imagínense la escena. O sea, estaban nerviosos, estaban así de, no, a lo mejor si olía feo, ¿qué va a pasar, no? Ya quita la piedra y de repente llega el objetivo, el punto de lo que estaba haciendo. Versículo 41 dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Evangelio de Juan el objetivo del Evangelio de Juan es que creamos que Jesús es Dios. Imagínense que todos están ahí y de repente Jesús voltea para arriba y dice: estoy diciendo y estoy haciendo esto para que la gente que está aquí crea que tú me enviaste. Entonces así como, ¿a quién está hablando, no? ¿Qué está pasando? Y en ese momento, todos así, a la expectativa, y dice: Lázaro, ven fuera. Y dices, lo increíble de esto es que cuando él habla, las cosas suceden. Cuando él dice algo, se hace. Entonces era una demostración de que él era Dios, de que Dios lo había enviado, porque la única forma en la que Lázaro podría salir, pues es que estuviera vivo. Entonces en el momento que él dice: Lázaro, ven, ¡pum!, revive y viene. Entonces yo cuando veo este tipo de cosas, de un señor que estaba 4 días muertos y sale, o sea, ahora sí que me quedo boquiabierto, ¿no? Igual que los que han de haber estado ahí, de decir, cuando Dios dice algo, se cumple. Y cuando nosotros vemos o conocemos algo que Dios dice, tenemos que tener la confianza total de que se va a cumplir. Y eso es lo que está queriendo, que la gente crea en Él, que la gente sepa quién es Él, entienda que Él está en control. Imagínense a los discípulos. No, pues o sea, con razón se tardó tanto, para que estuviera perfectamente claro que ya estaba muerto, o sea, no hubiera tenido el mismo impacto, no hubiera pasado lo mismo si nos hubiera hecho caso a nuestras sugerencias, ¿no? Entonces, muchas veces somos así. Tenemos circunstancias en la vida, tenemos problemas desde nuestro punto de vista y acudimos a Dios. Sabemos que Él nos puede ayudar, pero cuando no nos hace caso, cuando no lo hace en nuestros tiempos, nos molesta, nos incomoda. Muchas veces tiramos la toalla. Pero si la peor circunstancia que podemos ver o que podemos pensar es la muerte, y como veíamos hace un rato, desde el punto de vista de Dios, la muerte es una siesta, porque estamos dormidos y vamos a resucitar. Vamos a regresar a 1 Tesalonicenses 4:13, que les leí hace rato. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y sigue adelantito, el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Crees lo que dice Dios? O sea, imagínense que la circunstancia más grave que nos puede pasar es que nos muramos. ¿Cómo veríamos la pandemia? ¿Cómo veríamos esto que nos está pasando desde el punto de vista de, bueno, pues si me toca, como echar una siesta y pues voy a revivir algún día con Cristo? Te relaja tantito, ¿no? Entiendes que pues, no pasa nada porque creo lo que Dios dice. Ahora imagínate cuánta gente no tiene esa esperanza. Cuánta gente no conoce que la muerte no es el final, que la muerte no pasa nada si tienes la esperanza de haber creído en Cristo, que vas a resucitar con Él. Si Él dice, va a suceder. Y esa es la confianza que tenemos. Y como estos discípulos habían visto vez tras vez lo que hacía Jesús, ya cuando dice esto, dice, pues sí, seguramente sí. Y conforme fueron avanzando en la vida, en su relación con Dios, les fue demostrando vez tras vez lo que Él era. Es algo que nos pasa a nosotros. Y si nosotros creemos que Jesús es la resurrección y la vida, y tenemos esa esperanza, es nuestro trabajo compartirlo con otras personas que no tienen esa esperanza, o que viven aterrados. Hay mucha gente que le da miedo todo. O sea, no estoy diciendo esto para que venga más gente. Digo, que vengan los que quieran y los que Dios quiera que estén aquí. Pero ¿cómo vivimos nuestra vida?
O sea, no solo es el domingo, sino cómo vivimos nuestra vida el día a día. ¿Estamos asustados? ¿Estamos confiando en Dios? ¿O tenemos nuestros propios planes y no nos parece cómo Dios trabaja, no? Cuando vemos que todos los que estaban ahí vieron lo que hizo Jesús, eso es lo que Él quería. Que los que ya lo conocían creyeran más. Y los que no lo conocían creyeran, empezaran a poner en Él su confianza. Entonces, esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. O sea, la fe no solamente es para salvación, confiar en Él no solamente para el día de la resurrección, como decía Marta. Sí, yo sé que algún día va a resucitar. No. La fe en Cristo es para ahorita, para el día a día, para lo que Dios nos está dando, nos está haciendo y lo que estamos viviendo. Y este milagro que nos narra el Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro, es un cuadro de lo que va a pasar con todos los que creemos en Él. Un día va a llegar y ¡vámonos! Y todos los que hemos dormido en Él, todos los que hemos dormido confiando en Él, vamos a resucitar para vida eterna. Porque si Él es la resurrección y la vida, si tú lo crees de todo corazón y entiendes lo que Él es, entonces vives de una forma distinta. Porque entiendes que cada circunstancia que sucede en la vida es o una oportunidad para glorificar a Dios, que tú conozcas más a Dios y que otras personas conozcan a Dios, o te quedas en tu tristeza, te quedas en tu miedo. Y esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado, poderlo compartir y que se note. Como le pregunta Marta, o sea, ¿crees esto? Y eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Creemos esto de verdad? ¿Dios está en control? Para que entonces lo podamos vivir y que otras personas también lo puedan ver. Vamos a ver. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos explicas tantas cosas que pues a veces no entendemos, Señor, y te doy gracias por este pasaje, Señor. Gracias porque viendo lo que tú haces, Señor, que muchas veces no entendemos y la mayoría de las veces no podemos entender el alcance que tiene lo que tú haces, Señor. Pues muchas veces te limitamos o muchas veces te sugerimos cosas sin entender que tú tienes un mejor plan, Señor. Te pido por favor que nos ayudes día a día a confiar en ti, que más gente pueda ver lo que tú haces, Señor, lo que tú eres y lo que tú planeaste para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que podamos engrandecer la familia, Señor, que podamos hablar de ti a más personas, Señor, para que te conozcan, para que tú seas glorificado en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que pensamos, en todo lo que creemos, en todo lo que hacemos, Señor. Te pido por favor que sigas en control, obviamente, de esta circunstancia en la que estamos y que podamos confiar en ti, Señor, y que se note en lo que hacemos día con día, Señor. Gracias porque nos podemos juntar nuevamente y te pido que cada día más personas vengan, Señor, y podamos estar juntos y podamos seguir haciendo lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén.